Detengámonos en su padecimiento. Mi condición es hipersensibilidad electromagnética, es decir, alergia aguda a ondas electromagnéticas. ¿Por qué cree que en el cine nos muestran tan seguido a personas con trastornos mentales, psicópatas y sociópatas, personas con síndrome de estrés postraumático, trastorno bipolar, identidad disociativa? ¿Por qué todo esto atrae tanto a los directores y showrunners? A diferencia de las enfermedades físicas, en los trastornos mentales influyen dramas, experiencias y conflictos, lo que hace a un personaje interesante. Al comprender la causa del trastorno, se puede ver la esencia del personaje. Con Chuck Mogill de Mejor llama a Saúl es igual. En la superficie hay una extraña alergia a la electricidad. Tú sabes que lo lograré, sabes que me voy a recuperar. Mientras más nos acercamos al final, más evidente es que la raíz de esta enfermedad está en la relación entre los hermanos. No quiero herir tus sentimientos, pero para ser sincero, no significas tanto para mí. Resulta que si quieres descifrar al personaje, necesariamente tienes que entender su trastorno. Y eso es lo que haremos en este video. Entonces, ¿de qué sufre realmente Chuck? ¿Es una enfermedad real o una invención de los autores? ¿Y qué tiene que ver su hermano Jimmy Mogill con esto? Para empezar, vale la pena preguntarse si está bien diagnosticar a un personaje ficticio. ¿No estaremos cruzando una línea cuando empezamos a tratar a un personaje de una película o libro como si fuera una persona real? La respuesta, en mi opinión, radica en cuán realista fue creado el personaje. Si los guionistas y autores se inspiraron en investigaciones reales, detallaron cuidadosamente la psicología del personaje y buscaron la autenticidad, ¿por qué no? Analizarlo como a una persona real es lógico. Esto no es solo fantasía, es un reflejo artístico de la vida. Es parecido a cómo percibimos el arte al mirar una pintura. No pensamos, bueno, esto es solo pintura sobre un lienzo, o al escuchar música no decimos que son solo sonidos de cierta frecuencia y timbre. Y la literatura no la percibimos como un conjunto de letras impresas en papel, porque una obra de calidad no es solo fruto de la imaginación, es una construcción intelectual que despierta en nosotros la reflexión. Si todo esto está hecho con calidad, entonces no tenemos solo un personaje frente a nosotros, sino un modelo de comportamiento humano, de un fenómeno social o psicológico. Incluso si el héroe es ficticio, puede estar tan bien construido que se convierte en un objeto completo de análisis. Y aquí, claro, tratar de diagnosticarlo o interpretar su conducta, esto no es una tontería, sino una forma de entender mejor tanto la historia como las ideas que contiene, así que analizarlo está totalmente justificado. ¿Y qué pasa en el caso de Chuck, nuestro Mogila? ¿La enfermedad está representada de forma realista? No insisto en que me crean a mí ciegamente. Así que aquí tienen una de esas fuentes que me pareció más convincente. La revista Square publicó un artículo sobre la enfermedad. Chaca con el doctor en ciencias médicas y psiquiatra certificado Paul Puri. Y el doctor Paul Puri considera que la enfermedad está representada de manera bastante realista y convincente, y esa es solo una de las fuentes. Por lo tanto, podemos avanzar con confianza. En este canal, la mayoría de las veces hablamos de personajes como Saul Goodman, Walter White, Gustavo Fring, sus frases, rostros y destinos. Recordamos de memoria que detrás de cada una de estas historias hay todo un mundo creado. Incluso en la sala de edición de Mejor Llama a Sol, la edición se convierte en un lenguaje completo. El ritmo de las escenas, los acentos, las pausas, todo trabaja para revelar al personaje. De esto se encarga Skip McDonald, el hombre que también editó Breaking Bad, Fargo y Fundación. Tiene 10 nominaciones al Emmy y ganó por el episodio final de Breaking Bad. A primera vista puede parecer que Chuck sufre de alguna enfermedad rara, casi exótica, que él llama sensibilidad electromagnética. Es un malestar raro. Estoy de acuerdo, suena inusual, pero hace 30 años nadie conocía la alergia a los cacahuates. Sin embargo, en realidad este fenómeno no es tan raro. Por ejemplo, según un estudio realizado en Suecia en 1997,
Alrededor del 1.5% de la población reportó reacciones negativas a la exposición a la electricidad en Taiwán. En 2007 fue mucho mayor, 13.3%, y en 2012 bajó a 4.6%. Si extrapolamos estos datos a otros países, se puede suponer que estamos hablando de millones de personas en todo el mundo. Todas estas personas realmente sienten o creen sentir el impacto negativo de la electricidad. Pero aquí está el punto clave. Diversas pruebas a ciegas demuestran que los pacientes con este diagnóstico no pueden identificar de forma confiable si una fuente de radiación electromagnética está encendida. En pocas palabras, los síntomas aparecen no como respuesta a la exposición física en sí, sino solo cuando la persona sabe o sospecha que está presente. Esto se demuestra claramente en la primera visita de Chuck al hospital. El médico simplemente enciende la electricidad sin que él lo note, y no hay ninguna reacción. Estoy cocinando. En el Primus hay un gran contenedor con hielo. No es perfecto, pero me las arreglo. Este episodio indica claramente que el problema no está en el cuerpo, sino en la mente. Creo que todos han oído hablar del efecto placebo, no necesita mucha presentación, pero no todos conocen su opuesto, el efecto nocebo. El placebo funciona así. Nuestro estado mejora gracias a la creencia en un resultado positivo. Y el nocebo es lo contrario. Sentimos un empeoramiento o dolor simplemente porque creemos en un efecto negativo. Eso es justo lo que vemos en Chuck. La sensibilidad electromagnética no se ha estudiado porque no hay casos documentados donde alguien, en una prueba a ciegas, haya detectado confiablemente la presencia o ausencia de radiación electromagnética. Todos los intentos de realizar tales pruebas terminaban igual. Los síntomas solo aparecían cuando el sujeto sabía que había una fuente de radiación cerca. Solo sentirás la electricidad si tomas un cable pelado con las manos. En ese caso, notarás su efecto de forma muy clara. Pero esa ya es una historia completamente diferente. Sin embargo, desde el punto de vista de la psiquiatría, esta condición está mucho mejor estudiada. Se trata de lo que se llama un trastorno somatoforme, cuando una persona experimenta síntomas físicos reales para los cuales no se puede encontrar una causa orgánica. El sufrimiento es real, el dolor y la incomodidad se sienten, aunque no haya causas objetivas. Chuck, ¿me escuchas, Chuck? Soy yo, ¿puedes hablar? Estos trastornos no son raros, pero como ya mencioné, en el caso de Chuck, su condición no puede considerarse separada de la de su hermano Jimmy. La clave para entender este trastorno en Chuck está en su relación. ¿Por qué es tan importante? Porque la enfermedad de Chuck no es solo un elemento de la trama, sino un reflejo de su conflicto interno en la serie. Nos dan suficiente información para seguir la cadena lógica de cómo se origina el trastorno, cómo se ajusta y cómo finalmente conduce a un desenlace trágico. Justo esa cadena es la que ahora intentaremos construir paso a paso. Por supuesto, todo esto será más bien de carácter hipotético, pero trataremos de respaldar estas suposiciones con hechos reales de la serie. ¿Cuál es la causa de la enfermedad de Chuck? Para empezar, vale la pena averiguar cuándo aparecieron exactamente los primeros síntomas y qué pudo haber sido el detonante. Al principio, se podría suponer que el divorcio con Rebecca jugó un papel importante. Tiene sentido. Tras un gran estrés o la pérdida de una relación cercana, el cuerpo busca liberar la tensión. Pero hay una escena que rompe con esta versión. La escena en el karaoke. Chuck y Jim regresan juntos a casa. Con cuidado, Jimmy, súbete así, tumbas y tumbas, hermanos de tumba. Y Chuck se queda a dormir en su casa. Tendrás hot cakes. Buenas noches, Chuck. Y para ti también. Admítanlo, difícilmente lo haría si aún estuviera casado. Entonces, para ese momento, él y Rebecca ya se habían separado. Y que no vemos ni la menor señal de enfermedad. Te traje más agua, gracias. Eso indica que el divorcio no causó la enfermedad, ni la enfermedad provocó el divorcio. Quizá la razón sea otra. Chuck es el hermano mayor, Jimmy es el menor. Se podría suponer que es por celos. Cuando en la familia aparece el menor, toda la atención de los padres se dirige principalmente a él.
y de repente al primer hijo le falta amor. Pero aquí hay un detalle importante. Entre ellos hay unos 16 años de diferencia. Con esa diferencia de edad, los mayores normalmente no compiten por la atención de los padres, sino que más bien asumen el papel de mentor, a menos que haya algún añadido, algún factor adicional, como por ejemplo rasgos de narcisismo. Antes de continuar, es importante aclarar que todas las suposiciones sobre posibles trastornos mentales de Chuck, por supuesto, son hipotéticas. No podemos hacer un diagnóstico completo. Después de todo, no estamos ante una persona real, sino ante un personaje ficticio, pero basándonos en su comportamiento, sus frases y sus motivaciones, podemos intentar reconstruir un cuadro psiquiátrico lo más cercano posible a la realidad. Y Chuck, por su comportamiento, pudo haber mostrado rasgos narcisistas. Desde joven, él quería ser perfecto. Se graduó con honores de la secundaria Francisco Javier a los 14 años, siendo el más joven en la historia de la escuela. Demostró logros sobresalientes en sus estudios. Durante sus años de estudiante en la Universidad de Pensilvania, Carlos guió a su equipo al Campeonato Nacional de Derecho por 3 años seguidos y ganó la Copa Larkin. Todo eso pasó antes de que llegara Jimmy. Uno de los mecanismos de formación del narcisismo es la necesidad de ganarse el amor, cuando el niño siente que lo valoran no solo por existir, sino solo por sus logros. Y si asumimos tal trastorno, entonces para Chuck el simple hecho de la aparición de un nuevo favorito en la familia es una amenaza para su estatus y autoestima. Recuerdo el día que te trajeron a casa del hospital. No imaginas lo feliz que estaba mamá. Era la primera vez que veía a nuestra mamá tan feliz. Como sabemos, Jimmy llegó a ser el favorito de los padres ante Chuck. Ese cariño venía de sus padres y de otros. Jimmy lo recibía sin hacer nada para merecerlo. Los ancianos lo adoran. En ese momento, mientras Chuck debía esforzarse para lograr algo, estudiar, hacer carrera legal y fundar una firma. Y Jimmy parecía lograr todo solo con sus bromas y encanto. No nuestro Jimmy, nuestro querido Jimmy. Recuerdo una escena donde Chuck intenta contarle un chiste a su esposa tras la visita de Jimmy. 25 abogados enterrados en concreto hasta la barbilla. ¿Qué significa? Bueno, Tania reacciona de la manera adecuada. No hubo suficiente concreto. ¿Qué? Y vemos lo mucho que esto afecta a Chuck, ¿verdad? Él siente celos y un resentimiento infantil hacia su hermano. Puedes preguntar, espera, ¿qué relación hay entre el trastorno narcisista de la personalidad y la sensibilidad electromagnética? En las películas suelen mostrar personajes con un solo problema, pero en la vida real todo es más complicado. Dicen que las desgracias no vienen solas. A menudo hay un trastorno dominante y detrás de él vienen varios más, como en un trenecito. Se entrelazan, se refuerzan mutuamente y juntos forman lo que vemos por fuera. Si aceptamos la versión de que Chuck tiene un trastorno narcisista de la personalidad, muchas cosas en su historia adquieren otro matiz. Para una personalidad narcisista es fundamental sentir control, superioridad y reconocimiento. Te felicito. De nuevo, felicidades por Ace Sexton. Sí, viva nuestro ganador. Gracias. Govert Trigger. La primera fue la muerte de mi padre, un hombre amable y confiado, cuyo negocio se desmoronó poco a poco. Cuando él murió, Chuck culpó a Jimmy de todo, como era de esperarse. Jimmy había estado sacando el dinero poco a poco de la caja para él mismo. Medio año después, él murió. Como ya mencioné, en la vida real, los trastornos mentales rara vez existen en su forma pura. Uno se superpone al otro. Y después de la muerte de su padre, Chuck empezó a mostrar rasgos de trastorno obsesivo-compulsivo. El padre no era ordenado, no llevaba registros ni atendía los detalles. La mente de Chuck asoció ese desorden y la confianza de su padre con la catástrofe, la ruina y la muerte. Se establece una asociación clara: pérdida de orden equivale a peligro, y se activa un mecanismo de compensación. Para no permitir nunca más una tragedia similar, hay que mantener el orden, los procedimientos y las formalidades hasta el último detalle, y esto se enfatiza constantemente a lo largo de toda la serie. Por ejemplo, en la escena de las negociaciones del juicio, Chuck se aferra a unas monedas y a la propiedad dañada.
El total es $321, señorita Jay. Según mis cálculos, son $323.98. Es claro que discutir por esa suma es absurdo, pero para Chuck no es por el dinero. Por principios, todo debe considerarse y registrarse. Otro ejemplo es su interacción con Ernesto. Chuck literalmente le dicta instrucciones y le exige que las anote punto por punto en una libreta. ¿No quieres anotarlo todo? No te preocupes, apúntalo. Observamos lo mismo en el trabajo y la vida diaria. Los rituales, la comprobación interminable, la fijación obsesiva en los detalles, todos estos son mecanismos de compensación del trastorno obsesivo-compulsivo que por ahora mantienen su ansiedad bajo control. El siguiente golpe es la muerte de su madre. Chuck buscó el reconocimiento y el amor casi toda su vida, pero incluso en su lecho de muerte, su madre no llama a él, al hijo mayor, correcto y exitoso, sino a Jimmy. No. Mamá, soy Chuck. Para una persona con rasgos de trastorno narcisista, esto no solo es doloroso, es una catástrofe, una confirmación dolorosa de una vieja herida de la infancia. Prefieren al menor y el mayor queda en la sombra. La escena hiere tanto a Chuck que ni siquiera se atreve a contárselo a Jimmy. Se encierra, guarda ese resentimiento dentro de sí, convirtiéndose en otro ladrillo en el muro que lo separa de su hermano. ¿Despertó? ¿Dijo algo? No. Cabe destacar que en esta etapa aún no hay signos de trastorno somatomorfo ni se ha manifestado la enfermedad. Hay resentimiento y orgullo herido hacia su hermano, pero Chuck sigue relativamente sano. Entonces, ¿qué fue al final ese detonante principal después del cual la enfermedad de Chuck comenzó a manifestarse? Chuck resistió la muerte de sus padres, la envidia a su hermano y el divorcio. Todo se acumuló, pero seguía firme. Sin embargo, en mi opinión, el verdadero detonante. El punto de partida de su enfermedad fue el momento en que Jimmy declaró que iba a convertirse en abogado. Pensé, si Kim pudo, tal vez yo también pueda, así que obtuve algunas calificaciones que me faltaban del instituto técnico. Chuck en su momento literalmente lo sacó de Albuquerque y lo colocó en Hamlin y McGill, en un puesto que, por decirlo suavemente, estaba lejos de la ambición de repartir correo. De esa manera, Chuck mantenía a su hermano en la sombra y se sentía bien consigo mismo. Era una forma de calmar la envidia, la rabia y ese resentimiento por el amor injusto de sus padres. Pero cuando Jimmy declaró que iba a convertirse en abogado, invadió el santo de los santos de Chuck, la jurisprudencia. Y se convirtió en abogado. ¡Qué broma cruel! Yo debía haberlo detenido. Ahora Jimmy no es solo el hermano menor, es un posible competidor. Si realmente llega a ser abogado en Hamlin y McGill, entonces todo lo que Chuck consideraba inquebrantable se vendrá abajo. ¿Y si mamá tenía razón al darle su amor al menor? ¿Y si Jimmy logra conseguir lo mismo o incluso más? Estos pensamientos, aunque inconscientes, envenenan a Chuck. No puede decir, no te quiero aquí. En lugar de eso, Chuck actúa a través de Howard. Su psique literalmente se desgarra. Por un lado, teme el colapso de la jerarquía. Por el otro, le resulta imposible impedirle algo a su hermano sin violar su propio código. Y es aquí donde su psique hace ese extraño giro interno. Chuck no puede reconocer conscientemente ni la envidia ni el miedo. Esto es incompatible con la imagen de un hombre de honor, y el conflicto encuentra salida en síntomas físicos. Y Chuck desarrolla signos de un trastorno somatomorfo que él percibe como una alergia a la electricidad. La enfermedad se convierte en una forma universal de evitar la competencia. Estoy enfermo, simplemente no puedo trabajar. Es una manera de no admitir que su hermano ya casi está a su mismo nivel. Porque esa forma de enfermedad no obtendremos una respuesta exacta. Pero hay una escena importante en la serie. En los recuerdos vemos a los pequeños Chuck y Jimmy en una tienda de campaña, leyendo las aventuras de Mabel. Sintió miedo. ¿Quién está aquí? Solo escucha, pronto lo sabrás. A la luz de la linterna, sin electricidad, es cálido y tranquilo. Es un recuerdo de la infancia, cuando Chuck se sentía seguro, con sus padres vivos y todo bien. Y tal vez rechazar la electricidad no es solo un síntoma,
es un intento de la mente de regresar a esa misma zona de tranquilidad, donde todavía se podía mantener todo bajo control. Es interesante que Chuck hasta el final se niega a reconocer la naturaleza psicógena de sus síntomas. Para él, la enfermedad es real y cualquier insinuación de lo contrario la toma como una ofensa personal. El conflicto entre los hermanos aumenta hasta la culminación en la escena del tribunal, donde a Chuck públicamente y de manera evidente le demuestran que su enfermedad tiene una naturaleza psicológica. Métete en el bolsillo del pecho. El bolsillo y dime qué hay ahí. Sin embargo, Chuck no se rinde, va al psiquiatra, empieza un diario y, con su característica minuciosidad, registra cada síntoma, cada pequeña victoria. Aquí anoto el lugar del incidente y en esta columna indico la causa. Los rituales, la rutina y el control deberían funcionar y durante un tiempo realmente lo mantienen a flote. Y pronto podré volver al trabajo, a un trabajo completo. Pero todo cambia radicalmente después de una sola y única reunión. Por supuesto con Jimmy, lo que una vez más subraya la verdadera razón de su trastorno. Como puedes ver, estoy perfectamente bien. Incluso más. Es precisamente esta reunión la que se vuelve fatal para Chuck. Invita a Jimmy a su casa y le muestra que la enfermedad quedó en el pasado, como si todas las conversaciones sobre su debilidad hubieran sido en vano. Es un espectáculo cuidadosamente montado. Siempre dije que me recuperaría, pero tú no me creíste. Para Chuck, es un intento de recuperar la sensación de control y superioridad moral que perdió, de hacer que su hermano lo vea como el ganador. Tenemos que mantenernos unidos. No, ¿para qué todos esos remordimientos? ¿Qué sentido tienen? Y luego el golpe final. No quiero herir tus sentimientos, pero para ser sincero, no significas tanto para mí. En ese momento, Chuck intenta demostrar que ha ganado. Le da a Jimmy un golpe al que no puede defenderse. Pero ese es su error fatal. Porque al romper ese vínculo, también se quita a sí mismo el último apoyo. Todo lo que aún lo alimentaba, incluso por enemistad, desaparece. El papel de vencedor ya se ha interpretado, pero el telón cae y detrás de él queda el silencio, una casa vacía y la enfermedad que no se ha ido a ningún lado. En ese momento ocurre lo que en psiquiatría se llama descompensación, la destrucción de los mecanismos compensatorios. Es un estado en el que el organismo deja de hacer frente a las alteraciones internas porque los recursos que contenían la enfermedad se han agotado. Para Chuck, esto significa que una defensa psicológica cuidadosamente construida se derrumba ante sus ojos. Tras esta escena, todo empeora rápidamente. Los síntomas se agravan, la ansiedad se vuelve desesperación y el autocontrol desaparece en el caos, llevando al triste final. La imagen de Chuck Mogila es única. Es curioso que, aunque es el principal antagonista en las primeras temporadas, esto no resulta evidente al principio ni para el espectador ni, al parecer, para él. Oculta su hostilidad bajo una apariencia racional y cuidadosa. Pero es él quien se convierte en el principal obstáculo en el camino de Jimmy y, de hecho, inicia la cadena de eventos que llevan al nacimiento de Saul Goodman. Lo interesante aquí es su enfermedad. Al principio se percibe como una tragedia personal relacionada con el conflicto principal, pero a medida que avanza la trama, se vuelve claro. La enfermedad de Chuck no es solo un trasfondo, sino una herramienta a través de la cual se revela su lucha interna y su relación con su hermano. Creo que los guionistas hicieron un trabajo meticuloso al retratar de forma creíble un raro trastorno e integrarlo orgánicamente en la dramaturgia. La enfermedad se vuelve parte del carácter y un elemento clave del conflicto, gracias a los muchos detalles ocultos. A nosotros, como espectadores, se nos da la oportunidad de armar este rompecabezas psicológico por nosotros mismos. Eso es lo que hace que Chaka sea uno de los personajes más inusuales y desarrollados en el mundo de las series.